Amado Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, nos gozamos de estar en tu presencia. Este tiempo que hemos dispuesto nuestra mente, nuestro corazón para estar en tu compañía, para entregarte nuestro amor primeramente y también dispuestos a recibir de ti guía, enseñanza, todo lo que necesitamos para vivir vidas agradables delante de ti, lo cual es el propósito de nuestras vidas. Te damos gracias porque tú usas siempre tu palabra para traernos conocimiento y con ese conocimiento aliento y esperanza. Te entregamos este tiempo para que a través de tu Santo Espíritu seamos instruidos. Desechamos todo pensamiento, palabra, opinión de hombre y te lo pedimos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos queda pendiente el tema de la resurrección de los muertos. Me parece conveniente iniciar haciendo una diferencia entre la resurrección y la resucitación. Pues antes de que Jesús fuera a la cruz y resucitara al tercer día, ya habíamos visto en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en esos tiempos contemporáneos de Jesús, que algunas personas habían sido traídas de nuevo a la vida. Sin embargo, lo vamos a ver hoy, que Jesucristo tenía que ser primicias en todo. Y si la Biblia desde el Antiguo Testamento nos enseñaba que había una resurrección de los muertos, pues tendría que ver que Jesús tendría que ser el primero. Entonces, esos casos de personas que vimos que fueron traídas nuevamente a la vida corresponden a lo que también actualmente se hace muchas veces, que es la resucitación, o sea, personas que se considera que dejan de existir, que se declaran muertas, pero que vuelven a tener signos vitales y vuelven a la vida y vuelven a vivir una vida completamente normal. Estas personas resucitadas tienen la característica de que al cabo del cumplimiento de sus años va a llegar para ellos lo que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después del juicio, que fue lo que vimos la semana pasada. Esta es una complementación de los rudimentos en Cristo, que son 6 y que se encuentran en Hebreos 6, que tratamos de manera muy ligera en la plática anterior, sin tocar la resurrección de los muertos, pues le íbamos a dar un poco más de detalles y detenimiento. Esto que yo les comentaba de que Jesús tenía que ser el primero, nos lo hace ver Hechos 26-23. Y con esa primera resurrección, tiene una consecuencia o tiene un resultado de que trae esperanza viva para todos los hijos de Dios. Vamos a seguir viendo pequeños detalles de lo que es la muerte, como en 1 Corintios 15, 21 y 22,
nos enseña cómo la muerte entró dentro del ser humano, dentro de la raza de la humanidad, por un hombre que fue Adán. Pero así también, porque nosotros podríamos juzgar lo injusto, que un hombre pecó y la muerte la recibimos todos los seres humanos. Pero así como entró a causa del pecado de un solo hombre la muerte en todos los hombres, así también entró la resurrección a través de un solo hombre, que fue Jesucristo, en su muerte y resurrección. Y esto trae para nosotros una resurrección que abarca tanto lo espiritual como lo físico, y lo vamos a detallar un poquito más adelante. Vemos que en Juan 5, 28 y 29 se nos dice que todos en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección de vida o a resurrección de condenación. Esto nos habla de que todos nosotros tenemos un destino eterno y se nos empieza a través de diferentes citas en la Biblia que debemos de ir completando unas con otras a manera de rompecabezas. Varios de los aspectos importantes de esta resurrección. Así se nos menciona en Primera de Tesalonicenses 4, de versículos 16 y 17, que esta resurrección se convocará por medio de trompeta. Con esta trompeta será escuchada y los hijos de Dios vendrán a la resurrección. Vamos a ver también más adelante en qué forma se dará esto. Es importante que nosotros sepamos lo que nos dice Primera de Corintios 15, 26, donde se nos habla de que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. O sea, Cristo se enfrentó a todas las maquinaciones de Satanás, a quitarle el poder que él tenía, que nosotros mismos como encargados en el Edén por Dios de señorear esta creación terrenal. Por medio del pecado nosotros entregamos ese señorío a Satanás y a causa del pecado apareció la muerte. Entonces Cristo, a través de su vida, su muerte y su resurrección, se enfrentó a todo esto y los derrotó. Él, su muerte en la cruz, no fue una victoria del mal, sino fue la victoria del plan perfecto de Dios cumplido en Cristo Jesús. De ahí, a partir de ese momento, nosotros, los hijos de Dios, enfrentamos la muerte, pero no como algo terrible, como algo definitivo, como muchas personas que le tienen temor, le tienen terror, porque ignoran qué va a suceder con ellos después de ese acto. Algunas personas aparentemente no les manifiestan temor porque lo ignoran y dicen que pues ellos son como una plantita. Cuando la florecita ya no sea capaz de sostener su vida, pues se va a marchitar, se va a secar y
cero preocupaciones. Pero aún esas personas que durante su vida mantienen esa actitud, al momento real de enfrentar la muerte, pues sí experimentan ese temor porque ignoran lo que Dios nos ha hablado como su plan perfecto. Entonces, también en otras pláticas hemos visto lo que nos menciona Hebreos 2:3, que tenemos una salvación tan grande. Se nos habla de que nuestra salvación no es una cosa pequeña, es algo muy, muy grande. Así, nosotros, los hijos de Dios, debemos comprender en toda su magnitud este concepto de la resurrección, porque forma parte de esa salvación tan grande que Cristo nos dio. Y vamos a verlo un poquito más detenidamente. Pues esta resurrección, el término de la resurrección, lo podemos aplicar tanto a nuestra resurrección espiritual como a la resurrección de nuestro cuerpo físico. ¿A qué llamamos resurrección espiritual? Recordemos que Efesios 2:5 nos dice que nosotros, antes de venir a Cristo y entregarle nuestra vida e invitarlo a nuestro corazón, lo que conocemos como el nuevo nacimiento, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esa muerte no era física, pues nosotros pudimos escuchar un mensaje y hacer una elección por Jesús y entregarle nuestra vida. Entonces, ¿cuál es esta muerte que habla? Pues es la muerte espiritual, porque nosotros, estudiando a profundidad lo que significa la palabra muerte en la Biblia, aprendemos que no se refiere a algo que se extingue y desaparece y de lo cual ya no hay más que hacer, sino que para nosotros el término muerte significa separación. Cuando se habla de la muerte espiritual, se dice que esa muerte en la cual nosotros estábamos antes de nacer de nuevo, era una muerte espiritual, pues nuestro espíritu había perdido la comunicación y la comunión con nuestro Padre Celestial, quien es espíritu, y que por medio de su Santo Espíritu se comunica con el espíritu del hombre. Entonces, a esa muerte se refiere este término de Efesios 2:5, muertos en delitos y pecados. Una vez que entregamos nuestra vida a Jesús y nacemos de nuevo, Romanos 6:4 nos dice que somos levantados de los muertos en una resurrección espiritual para que vivamos junto con Cristo Jesús una vida nueva. Así también encontramos en Hebreos 2:14 que Jesús destruyó el poder de la muerte, pues antes de que tuviéramos nosotros las promesas y el cumplimiento de la resurrección en el sacrificio de Cristo Jesús, pues podíamos enfrentar la muerte con ese temor de pensar, la muerte me va a llevar y voy a estar en sus manos. Pero Jesús destruye ese poder de la muerte y ahora el que venció a esa muerte, el que le quitó todo su poder, es quien mora dentro de nosotros. Eso cambia completamente nuestra concepción y nuestra perspectiva de cuando nuestro cuerpo físico deje de existir. Aparte de eso, tenemos otra promesa, otra enseñanza en la palabra de Dios respecto a la resurrección del cuerpo físico. Esta se menciona en muchas partes, pero ahorita vamos a hablar
de Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, donde se nos dice que los primeros en resucitar serán los muertos en Cristo. Esto quiere decir personas que en el Antiguo Testamento esperaban la promesa y el cumplimiento del plan perfecto en la persona del Mesías, el Señor Jesucristo, o nosotros los que hemos depositado nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en el sacrificio llevado a cabo en la cruz por ese Mesías, por nuestro Señor Jesucristo, somos los que conformamos este término de los muertos en Cristo, los que conocíamos y los que conocemos esa esperanza, esas promesas, y en ellas confiamos y en ellas depositamos nuestra fe y vivimos unas vidas confiadas y acompañados de este poder de Dios en nosotros, ya no del temor de la muerte. Entonces dice, los primeros en resucitar serán los muertos en Cristo. Enseguida, los que vivamos en Cristo seremos arrebatados a los cielos. Esto podríamos decir que no viene siendo una resurrección, pero quiere decir que vamos a recibir la consecuencia o el producto, los beneficios, las características de esa resurrección de los muertos en Cristo sin haber experimentado la muerte. También en la Biblia se nos dan ejemplos de estos hechos, personas que han podido estar presentes en el Señor y habitar en los cielos sin haber probado la muerte, pero desde luego que no en su forma física terrenal, porque sabemos que de esa manera no se puede estar en el cielo. Entonces, nosotros cuando seamos llamados y arrebatados a los cielos, recibiremos los cuerpos glorificados cuando el Señor Jesús venga por nosotros. También se nos da en 1 Corintios 15, 23 una orden de la resurrección. Y se nos dice que Cristo es las primicias, o sea, Él es el primero que experimentó esta resurrección. Y aquí nos convendría un poco para saber qué es lo que va a pasar con nosotros cuando la experimentemos, ver lo que sucedió con el Señor Jesucristo una vez que Él abandonó el sepulcro. Porque antes de ese momento, Jesús tenía unas formas que cambiaron al momento de que Él salió del sepulcro por medio de la resurrección de los muertos. Así vemos que Él, para presentarse a sus discípulos, no tenía necesidad de que le abrieran las puertas. Él podía cruzar objetos sólidos como un muro, una puerta, y sin que le abrieran, presentarse en el interior de esa habitación. Eso lo vemos con el Señor Jesucristo y sus discípulos. También vemos que su apariencia se modificó un poco, aunque era posible reconocerlo, pero ya no tenía exactamente ese físico con el cual se presentó ante todos los que le conocieron antes de su crucifixión. Porque el cuerpo glorificado, aunque es nuestro mismo cuerpo, pero es un cuerpo libre ya de todas las consecuencias
del pecado que afectan mientras estamos en esta tierra. Entonces ese cuerpo es de una apariencia diferente, una apariencia perfecta. Nuestra piel ya es una piel perfecta, nuestro cabello es un cabello perfecto, y aunque seguimos teniendo esta misma forma humana, pero ya no como es afectada por el pecado que infecta actualmente la tierra. Entonces, esa es la clase de cuerpo que nosotros esperamos recibir cuando, si vivimos, si somos arrebatados a los cielos, o si entramos dentro de la consideración de los muertos en Cristo, que a su llamada, al sonido de la trompeta, nos levantemos de entre los muertos, vayamos a los cielos y recibamos nuestro cuerpo físico glorificado. También, entonces, después de Cristo, que fue las primicias, el segundo lugar corresponde a todos los hijos de Dios, que recibiremos esa resurrección y ese cuerpo glorificado en su segunda venida. Posteriormente, al final del reino, porque se instalará un reino milenial donde los hijos de Dios ya transformados en ese cuerpo glorificado, reinaremos juntamente con Cristo en esta tierra por 1000 años. Cuando ese reinado, ese milenio termine, Cristo Jesús va a entregar a todos los enemigos del Padre y serán puestos como estrado, como banquillo debajo de los pies de el Padre Celestial. Y entonces, después de lo que vimos que se iba a llevar a cabo unos juicios, el juicio final, el gran juicio, tanto las personas que rechazaron a Jesús como los ángeles caídos, como el lucero, Luzbel, ese arcángel que inició una rebelión contra Dios, como el Hades, que es el sepulcro, o la muerte, serán lanzados al lago de fuego. Y entonces, así será como el Señor Jesucristo habrá cumplido todo el plan perfecto de Dios en esta tierra, habiendo primero rescatado de las consecuencias del pecado en la humanidad antes de su venida por medio de la fe, y después de su venida, igualmente por medio de la fe, rescatado a todos los que ahora hemos nacido de nuevo y le hemos hecho nuestro Salvador, único y suficiente Salvador. Esto quiere decir que a través de ese sacrificio en la cruz, Él nos libra de todo lo concerniente al pecado. En este tiempo nosotros vivimos libres de la consecuencia del pecado o el pago del pecado, que es la muerte eterna, y a través de Cristo Jesús tenemos una vida eterna. De el poder del pecado, porque ahora tenemos a la plenitud de Dios morando en nosotros, y eso nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos hace capaces de resistir la tentación que el pecado representa para nosotros. Eso nos hace, en cuanto al pecado, salvos, libres de su poder en nosotros. Y como
el complemento último, final, el que trata plenamente esta situación del pecado en la humanidad, seremos librados de la presencia del pecado. El pecado ya no existirá, será destruido, será completamente algo obsoleto que no tiene nada que ver con nosotros, pues seremos librados de la presencia del pecado en la humanidad. Y así ese plan perfecto de Dios de rescatar a toda la creación perfecta que Dios hizo a su estado original, a lo que Él quería, a seres eternos, santos, llenos de amor, que tengan una comunión y una relación perpetua y constante con Él, se podrá llevar a cabo tanto en esta tierra como en el cielo. En la tierra por 1000 años y posteriormente en los cielos por toda la eternidad. Así, conociendo este poder de Jesús sobre la muerte y la resurrección, nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que hemos obtenido de manera gratuita de parte del Señor Jesucristo, por ese sacrificio tan grande, tan costoso, una salvación que abarca todo lo que el ser humano pudiera necesitar, ahora se nos llama a que vivamos primeramente en esta tierra para Dios. Tenemos el poder para hacerlo a través de su Espíritu. Y también desechemos todo temor de aquel día en el que nosotros dejemos de existir, pues para nosotros representa un día de regocijo, pues recibiremos nuestro cuerpo perfecto, que nunca más conocerá el dolor, ni la tristeza, ni la enfermedad, que estará perfecto en todo y cada una de sus partes, y nos gozaremos con Cristo Jesús. Es importante también pensar que nosotros vamos a disfrutar de todas las cosas que disfrutamos aquí en la tierra, porque recordemos que el Señor Jesucristo, cuando se reunió con sus discípulos, comió con ellos. Nosotros vamos a poder comer y disfrutar de la comida y también de la bebida, pues el Señor Jesucristo prometió que nunca volvería a beber el vino hasta que lo hiciera cumplidos los tiempos junto con nosotros. Entonces, ese cuerpo glorificado disfrutará, igual que lo hace este cuerpo, de todas las cosas creadas por Dios, incluyendo la comida y la bebida. Y bueno, pues eso nos llena de esperanza, nos llena de gozo. Esperamos ese día. Dice la palabra de Dios que la iglesia dice, ven, le dice al novio, o sea, al Señor Jesucristo, ven, ven Señor Jesús, y clamamos por Él porque ese será un tiempo precioso para nosotros. Vamos a dar gracias nuevamente porque el que creó todo este plan perfecto y hermoso nos ha seleccionado como sus hijos. Oh precioso Padre, amado Padre, nos sorprendemos y nos maravillamos con lo que tú nos hablas en tu palabra. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ninguna mente humana hubiera podido de la imaginación crear todas estas cosas que tú nos hablas. Tiene que ser solo producto de tu amor, de tu corazón, en tu plan perfecto. Gracias porque nos has incluido, gracias porque tenemos esa esperanza, gracias porque no nos escatimaste a tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él alcanzamos y esperamos este tiempo y esa promesa. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, nos despedimos en este momento con gozo, llenos de esperanza
pues hemos recibido este mensaje con fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén.